Las 7 curiosidades de Alfred Hitchcock empiezan con que hizo construir el decorado en plató más grande del mundo. Fue para rodar La ventana indiscreta, porque todo el patio de manzana que ve James Stewart desde su ventana era realmente un decorado. Medía 57 metros de anchura, 12 metros de altura y 29 metros de profundidad. Y constaba de 31 apartamentos, con 12 de ellos perfectamente amueblados y equipados. Tenían incluso agua corriente y luz eléctrica propia, como verdaderos apartamentos. Y todo con el fin de conseguir en la pantalla el máximo realismo. Un asesino no cometería su crimen delante de una ventana abierta. ¿Por qué no? Construir ese decorado costó el equivalente a $1 millón de hoy en día. Y Hitchcock no quiso rodar en un edificio de verdad porque en un plató podía, según él, tener el máximo control sobre cada detalle. Así de detallista era el legendario Alfred Hitchcock, del que hablamos es el 45 aniversario de su muerte. Johnny, ¿los médicos te explicaron? Ya lo sé, que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. El director de Vértigo murió con 80 años de edad, víctima de una insuficiencia renal y acumulando nada menos que 5 nominaciones al Oscar de Mejor Director. Sin embargo, nunca ganó el Oscar. Se le consideró durante años un director comercial, autor de taquillazos para las masas que no merecía el aplauso de la crítica. Pero con los años cambió esa percepción y la Academia de Hollywood trató de hacerle justicia al viejo Alfred, otorgándole un premio especial por el conjunto de su carrera, lo que nos lleva a la segunda curiosidad, y es que Hitchcock recibió ese premio con cierto desdén, pronunciando el discurso más corto de la historia de los Oscar. ¡Atentos! Thank you. Eso es todo lo que dijo. Psicosis, por otra parte, tiene otra divertida curiosidad, y es que en la escena más famosa de esta película, el ingenioso Hitchcock usó melones casaba y sirope de chocolate. ¿Qué sabe usted de eso? Ya sabrán que hablamos de la escena de la ducha. Solo dura 45 segundos, pero tardaron 7 días en rodarla usando 70 posiciones de cámara distintas. Utilizaron sirope de chocolate como sangre falsa, porque tenía el espesor que Hitchcock deseaba y al ser un film en blanco y negro no hacía falta que fuera de color rojo. Y los melones casaba, como estos, los usaron para los efectos de sonido. Cuando el asesino clava el cuchillo a su víctima, el ruido que hace lo obtuvieron acuchillando melones de esa variedad en particular. Y probaron 24 melones distintos, de otras tantas variedades, hasta que Hitchcock escogió los casaba porque a su juicio sonaban más realistas. The whole key to the sound of the cassava melon is that the inner gooey part is very small and there's a very thick layer of fruit that you have to stab through. It's very dense. It's dense. Not hollow, like a lot of the other melons sounded a little bit hollow. And I'm sure with his eyes closed, Hitchcock was probably hearing that. Se ha hablado de la escena y de sus melones en muchos documentales, y también se ha comentado que la pasión de Hitchcock por las historias de crímenes empezó con Jack el Destripador. ¿En serio? ¿Y desde cuándo? El director de Crimen Perfecto nació en 1899 en el barrio londinense de Whitechapel, el mismo donde Jack el Destripador cometió sus fechorías tan solo 11 años antes de que Hitchcock naciera. El futuro cineasta, aquí cuando era un bebé, visitó de niño muchas veces el museo de Scotland Yard, no lejos de su casa, donde lo aprendió todo sobre el Destripador y sobre otros famosos crímenes de la crónica negra británica. Crímenes como los que luego, ya mayor, Alfred Hitchcock narraría en sus películas. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Crimen Perfecto se rodó en 3 dimensiones, para verla en el cine con las típicas gafas de colores. Pero para rodarla en 3D tenía que usar la enorme cámara que vemos ahí, tan aparatosa que con ella no podían filmar objetos pequeños en primer plano. Por eso en los créditos iniciales, el teléfono que vemos a toda pantalla era en realidad un teléfono gigante, tan grande que Alfred Hitchcock podía casi tumbarse encima. Era por supuesto un teléfono falso, de casi 2 metros de anchura, construido por los decoradores del film. Un teléfono muy grande para un enorme cineasta. Hola a todos. La televisión nos influye siempre y de modos imprevisibles. También triunfó en televisión con la mítica teleserie Alfred Hitchcock Presenta.
y en el cine empezó modestamente como dibujante de intertítulos para películas mudas. Dibujaba los textos que aparecían en pantalla explicando la acción. Y fue ascendiendo poco a poco en la industria del cine hasta alcanzar el puesto de director. Pero también se dejó ver delante de las cámaras, porque hizo 37 cameos en sus propios films. Algunos muy obvios y otros más sutiles, en los que le marcamos con un círculo. Empezó a hacerlos en sus propias palabras para amueblar la pantalla cuando no tenía suficientes figurantes. Pero luego se convirtió en una costumbre. Soy Doris Tyndale. Me envía Nelly. Le vemos aquí en pánico en la escena, y sus cameos se hicieron tan populares que, según Hitchcock, llegó un momento en que los espectadores se distraían buscándole en pantalla en vez de prestar atención a la trama. Por eso, el cineasta empezó a hacer los cameos al comienzo de sus películas, ya en los primeros minutos, y de forma ostensible para que todo el mundo le viera y así el público pudiera luego concentrarse en el film. Como en Atrapa a un ladrón, donde aparece sentado junto a Cary Grant, en Marnie la ladrona, donde Hitchcock incluso mira a la cámara, o con La muerte en los talones, donde aparece tras los créditos iniciales justo después de que salga su nombre. Y atención, porque ahora les vamos a mostrar el cameo más curioso de Alfred Hitchcock. ¿De veras? ¡Qué interesante! Fue en Náufragos, una película que transcurre íntegramente en un bote salvavidas. En un escenario tan reducido parecía imposible que Hitchcock colara un cameo, pero logró hacerlo tirando de ingenio, porque aparece en el periódico que lee uno de los personajes. Ahí le vemos, en el falso anuncio de un medicamento para perder peso, con las típicas fotos del antes y el después. Y hablando de peso, Hitchcock llegó a pesar 164 kilos con una estatura de solo 1,69 m. ¿No habíamos quedado en que soy demasiado corpulento para que me vean a plena luz del día? En Hitchcock, el gran Anthony Hopkins encarnó convenientemente caracterizado al mítico cineasta británico, y Helen Mirren dio vida a su esposa, Alma Reville. Alma y Alfred estuvieron 53 años casados hasta que él falleció, y tuvieron una hija, Patricia Hitchcock, que también apareció en algunas películas de su padre. Ahí la vemos. Pero se sabe que Alfred Hitchcock y su esposa casi no tuvieron relaciones íntimas los últimos 41 años de su matrimonio. Su vínculo fue más bien fraternal durante más de 4 décadas, mientras Hitchcock se obsesionaba de manera enfermiza con las típicas bellezas rubias que solían protagonizar sus películas. Querida, estás realmente guapa. Gracias. Mejor dicho, guapísima. Guapísimas rubias de Hitchcock fueron Grace Kelly, Kim Novak, Janet Leigh, Ingrid Bergman o Doris Day, casada en la ficción con el hombre que sabía demasiado. Y otras obras maestras del cineasta fueron Rebecca, Recuerda, Encadenados, Extraños en un tren o La soga. Pero el final de su carrera no fue tan brillante y los críticos coinciden al decir cuál fue su última gran película. Por desgracia, me encuentro una vez más desprovisto de toda inspiración. Sin embargo, tengo la esperanza de que surgirá algo pronto. Su último gran film fue Los pájaros, con la también rubia Tippi Hedren. En el rodaje usaron 3.200 pájaros reales, más o menos amaestrados, además de muñecos y efectos especiales. Casi todos los pájaros reales eran cuervos y gaviotas. Y decía Hitchcock que los cuervos en general se portaban muy bien, pero en la última de nuestras 7 curiosidades hay que decir que a las gaviotas les daban trigo con whisky para comer. Solo así, un poco borrachas, las siempre inquietas gaviotas se mantenían en sus marcas a la hora de filmar. ¿Qué ha pasado, Mitch? La atacó una gaviota. ¿Una gaviota? Del acoso sexual que sufrió Tippi Hedren por parte de Hitchcock ya hablamos hace poco en un reciente reportaje sobre esta actriz. Así que despedimos por hoy al mago del suspense en el 45 aniversario de su muerte.